Buenas tardes, amados hermanos, amigos. Le damos gracias a Dios. Estamos gozosos por el amor de Dios, como teníamos una oración anoche con Angelita tan hermosa, que tan agradecido de Dios porque Él fijó sus ojos en nosotros. Y han pasado tantos años que podemos decir, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Él ha sido fiel como una alabanza tan hermosa que le gusta tanto a nuestros nietos. Tu fidelidad es grande. Él es fiel. Le bendecimos, hermano, y le damos la bienvenida a este culto, los que nos van a escuchar en el mensaje también. Y también suscríbase en nuestro canal, Centro Cristiano Torrefuerte, donde encontrarás una serie de mensajes que sin duda le van a edificar. Yo seguiré compartiendo en esta tarde lo que hemos estado hablando del pan que descendió del cielo, o sea, el hambre que nosotros debemos tener de ese pan. Por eso que nuestro Señor dijo que lo conocemos, yo creo que la mayoría de los cristianos conoce este pasaje bíblico de San Juan 6:48, cuando Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Y nosotros en todo el capítulo, que son 71 versículos del capítulo 6 de San Juan, en todo el Evangelio según San Juan, enseña dos principios fundamentales el escritor aquí. Dos principios fundamentales. Cada uno de nosotros debemos tener siempre presentes estos dos principios y que los quiero explicar. Cuando Jesús dice que Él es el verdadero alimento, que nos dará vida por siempre, por la eternidad. Y segundo, que su sangre es la verdadera bebida. Entonces usted y yo sabemos que el pan y el agua son las necesidades básicas de los hombres. ¿Se ha dado cuenta que siempre el pan y el agua no debe faltar? Son las dos alimentos básicos de la vida de los hombres. Entonces, si nosotros cuando leemos todo este pasaje bíblico, lea todo el capítulo 6 de los 71 versículos, pero mastíquelos, digiéralos, pídale dirección al Señor y Él le revelará todo lo hermoso que habla esta palabra. Dice, cuando Israel es sacado de la esclavitud de Egipto, al faltarle el pan y el agua en el desierto, habían salido, increíble, un mes y medio, 45 días habían pasado. Imagínense, ya han pasado más de 120 días de este año, parece increíble. Habían pasado solamente 45 días y ellos vieron que les faltó el pan y el agua y clamaron a Dios. ¿Sí? Murmuraron contra Dios diciendo, ¿qué comeremos? ¿Y qué beberemos ahora en medio de un desierto tan inhóspito, sin alimento? Y aún así, aunque el pueblo murmuró, Dios hace llover pan del cielo, literalmente. No es que fue una visión o cosas que ellos inventaron. Literalmente Dios hizo llover pan del cielo, porque la única lluvia que nosotros conocemos es el agua, que inunda las naciones, inunda los pueblos, especialmente en este tiempo donde nunca ha llovido, llueve tanto, y donde siempre llueve, hay sequía. Y eso sale en los capítulos 16 y 17 de Éxodo. Mire, y Jesús le dijo a las futuras generaciones de esta congregación del desierto, que era una congregación, yo creo, no ha habido congregaciones, no habrá una congregación tan grande como la que hubo en el desierto, más de 3 millones de personas. Mire lo que le dice el Señor en el versículo 32 de este capítulo 6 de San Juan.
grábeselo, estudienlo. Y a los que me van a escuchar este mensaje, es un pasaje bíblico, es un capítulo precioso. El libro de San Juan es un libro de revelaciones tan profundas y tan hermosas de Cristo. Y Jesús le dice en el versículo 32 de este capítulo 6 de San Juan, le dice al pueblo, no os dio Moisés el pan del cielo. Entonces me imagino que ellos pueden haber dicho, bueno, si él nos dio el pan, no. Dice, no os dio Moisés el pan del cielo, dice el versículo 32. Dice, mas mi Padre os dará el verdadero pan del cielo. Sabemos que Dios envió el maná durante 40 años. Y quiero hacer un paréntesis, es increíble tanta, a lo mejor, no sé si ustedes lo han leído ese pasaje, como a lo mejor mucha gente no lo ha leído, por eso le digo, estudie la historia de Israel, especialmente el libro de Éxodo, Deuteronomio, Números, Levíticos. Dice la Biblia que, y lo compartíamos en estos días con Angelita, a uno un par de zapatos le puede durar, qué sé yo, si se los pone poco, un año, 2 años. Los niños se les compra más rápido porque a algunos les duran un mes y medio nomás, porque son niños, juegan y todo. Tuvieron 40 años, es decir, las personas que salieron de Egipto de 15 años, de 5 años, 10 años, crecieron ¿cree usted eso? Sus ropas y sus calzados crecieron con ellos. Esto es imposible, cualquiera que lee esto está loco. Si Dios fue capaz de hacer el cielo y la tierra, no va a ser capaz de hacer crecer un calzado. Entonces, vemos a un pueblo que ver la mano de Dios no entendió el mensaje del maná, ni menos del agua que Dios les proveyó milagrosamente. Dice, el apóstol Pablo corrobora estas palabras de Jesús del capítulo 6, versículo 32, cuando él escribe la primera carta a la iglesia de Corinto. Y afirma las palabras de Jesús, que son categóricas. Y les dice a la iglesia, todos vuestros padres comieron el mismo alimento espiritual. Mire qué increíble, ellos comían maná, pero era un alimento profético para la venida del verdadero pan. Dices, y la misma bebida espiritual también bebieron todos. El maná, ¿se acuerda que lo que le leí un poquito de qué se componía el maná, ese pan que comían todos los días? Tenía hasta miel, qué increíble, lo mejor. Por eso hay un pasaje bíblico también que les dije anteriormente que dice que Él nos dará lo mejor del trigo. ¿Cuánto usted le está dando a Dios? ¿Lo mejor como Él le da? ¿O le da las obras? Entonces quiero volver a reiterar. El apóstol corrobora esto, las palabras de Jesús, que Israel comió el mismo alimento espiritual en el desierto, porque era un alimento profético para la iglesia que venía, que somos nosotros. Y bebían del mismo alimento espiritual y bebían, mire que se dice el versículo de 1 Corintios 10, y bebían de la roca espiritual que les seguía. La roca era Cristo. ¿Les seguía? ¿Usted cree que una piedra se puede mover? Imposible. Pero sí, Dios la puede mover, pero no es necesario. Dice, y la roca era Cristo. O sea, Jesús le seguía. Por eso la Biblia dice, capítulo 13 de Hebreos, versículo 11. ¿Se acuerda qué dice? Jesucristo es el mismo hoy, y Él es el mismo, Él ha existido siempre. Él vino a tomar cuerpo solamente hace 2000 años atrás. Dice, y a esta descendencia de los israelitas, es decir, en el tiempo de Jesús,
Habían pasado aproximadamente como 3.000 años del pueblo que había salido de Israel, 2.000 y algo años, que había salido de Egipto, perdón. Y Jesús les dice en el versículo 36 de ese mismo capítulo 6 de San Juan, le dice a esta descendencia, de incrédulos también, porque el pueblo fue incrédulo en el desierto, viendo un milagro tan grande de haber pasado por el mar en seco, y después pasaron 45 días y murmuraron que Dios no era capaz de alimentarlos. Dice el versículo 36, más os he dicho, que aunque me habéis visto, no creéis. ¿Qué le dijo Jesús? Que Él era el pan de vida. Murmuraron como sus padres. Entonces los judíos dijeron, ¿quién es este? Y Jesús, ¿por qué? ¿Qué le dijo Jesús? Yo soy el pan que descendió del cielo. Quiero que me escuche atentamente esto, no sé si usted lo ha leído. Cuando el apóstol Pablo habla a la iglesia también de Corinto, hablando de esta situación del pueblo de Israel, dice pero la mente de ellos, refiriéndose a los judíos, le dice, se endureció hasta el día de hoy. Cada vez que el pueblo leía el Antiguo Testamento, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo. Por eso dice la Biblia que ellos, la mayoría de los judíos, no creen en el Señor. En el tiempo de Cristo dice que vino a ellos y ellos lo rechazaron. ¿Sabe lo que dijeron los judíos cuando dijeron crucifícale? ¿Lo ha leído? En el capítulo, especialmente en Mateo, en los últimos capítulos, cuando le dice crucifíquele y la sangre de él sea sobre nosotros. La sangre de él sea sobre nosotros. ¿Sabes cuántos judíos se han muerto a través de la historia? En la Segunda Guerra Mundial murió 6 millones. Entonces, por eso que la palabra profética de este profeta Zacarías dice que clamarán en el día final aquel que traspasaron. Conversaba con Angélica. El miércoles dieron las noticias, en la mañana temprano ponemos y ahí salía la noticia, hablaba sobre el barco que Israel, supuestamente dicen, pero tiene que ser Israel, bombardeó, que llevaban alimentos a Gaza. Los derechos humanos, ¿dónde están? Niños que no pueden comer. Dios permite todo. ¿Sabe para qué? Usted lee la Biblia para que el pueblo de Israel quede totalmente solo. Ese Dios lo está permitiendo para que, de la única manera que ellos van a clamar en el día final. Y ahí aparecerá Cristo como ellos lo esperaban, como dice la Biblia, montado en un caballo blanco, y salvará al pueblo, a su pueblo escogido. Porque ¿quién no odia a Israel? Es el pueblo más odiado. Y no fundamentalmente por todo este acontecimiento de guerras que ha habido con Israel, los árabes, cuántas veces han querido hacerlo desaparecer hasta el día de hoy, que lo maldicen, qué sé yo, Irán, Siria, qué sé yo. El factor fundamental es porque de esa nación nació aquel que destruyó aquel que tenía el imperio de la muerte. ¿A quién? Capítulo 2 de Hebreos dice, ¿quién tenía el imperio de la muerte? Dice, así como los hijos participaron de carne y sangre, él mismo participó de lo mismo para destruir a aquel que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Por eso es odiado. Por eso que cuando él llega y dice, yo soy el pan de vida, el pueblo no entendió, nunca entendió el mensaje. Era el mismo pan, él era el mismo que los alimentó,
costó en el desierto y cuando, por eso Jesús le dijo al pueblo de una oportunidad, al pueblo de Israel en Jerusalén, dice, lloró, lloró Jesús delante de Jerusalén, dice, oh Jerusalén, cuántas veces que se juntaron como la gallina junta a sus polluelos y no quisiste. Y no conociste el día de tu visitación. Cuando Jesús vino, no le conocieron. No le conocieron. Bendito sea Dios. Por esto Jesús les dice categóricamente, porque mi carne es verdadera bebida y mi sangre es verdadera bebida. Le dice el pueblo, le ha dicho a las naciones. Por esta revelación tan maravillosa del apóstol San Juan, que escribe este relato en su capítulo 6, pero al principio del capítulo 6, miren lo que dice del Evangelio según San Juan. Y por eso quiero que me entienda bien lo que le voy a leer. Las dos versiones. Jesús dijo, mi carne es verdadera comida, se lo dijo, y al pueblo de Israel, y mi sangre es verdadera bebida. Y ellos murmuraron, dice, ¿cómo pasamos a comer de la carne de él y su sangre? Este está loco. Pero él se refería a lo que realmente ellos habían leído tantas veces en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, que hasta el día de hoy saben lo que hay allí, los misterios de Dios. Y ellos conocen las escrituras, conocen la profecía del Mesías. Mire lo que dice en su primer capítulo San Juan. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada lo que ha sido hecho fue hecho. Por eso el versículo 14 dice desde el mismo capítulo, y aquel verbo, en el principio el verbo era Dios y el verbo era con Dios. El versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Quién fue hecho carne? ¿Quién fue hecho carne? Jesús. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mire lo que dice la versión nueva, escúcheme bien. ¿Sabe lo que significa la palabra verbo? Logos. Y logos significa palabra. Y aquí lo dice en la versión nueva. En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. Escúcheme bien lo que dice el 14. La palabra verbo significa logos y logos significa palabra. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Ahora entiende por qué Jesús le dijo al pueblo que mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Porque el que no come de Cristo, Jesús lo dijo, el que no come mi carne no tiene vida eterna. Y el que no bebe mi sangre tampoco. Entonces la palabra fue hecha carne. Por eso que nuestra comida diaria debe ser su palabra, debe ser Cristo. Su palabra. Usted come todos los días de él. De la única manera que podemos tener una vida abundante, comer de la palabra. ¿Y qué es lo que es que su sangre es verdadera bebida? Dice, que no come mi sangre, que no come mi carne, no tiene vida eterna. Y el que no bebe mi sangre, no tiene vida en sí mismo. ¿Ha leído lo que dice el capítulo 7 de San Juan también?
Mire, escuche bien. ¿Qué dijo Jesús? El que me come mi carne, vivirá. Y el que bebe mi sangre también. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Escuche bien, verdadera bebida. ¿En qué me voy a detener? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, ¿lo ha leído ahí? ¿Qué no lo ha leído? Capítulo 7, versículos 37, 38 y 39. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Que es increíble. ¿Cómo usted cree que lo pueden haber catalogado el Señor cuando le dice, vengan a mí y beban de mí? Porque dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y a qué se refería? Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Por eso que es tan importante. Por eso yo le hinco el diente cada día y a ustedes en la palabra, para que ustedes se alimenten, para que ustedes beban del agua que es Jesús. El pueblo de Israel bebió lo mismo. El mismo alimento espiritual que comemos la iglesia de Cristo en este siglo, lo comió el pueblo de Israel, el maná. Dice Salmo que en la versión nueva, el pueblo comió comida de ángeles. Comida de ángeles. Estoy terminando. Y bebió de la roca. Bebió de la roca. Por eso Jesús, grábese bien esto. Grábese de lo más profundo de su alma, que Jesús lo dijo. Mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Todos los días Jesús le espera con la mesa preciosa que le hará crecer. Y más que nunca en este tiempo, donde hay tanta comida chatarra, hablando espiritualmente también, y que ha dañado, en lo natural ha dañado a millones de personas. Imagínense cuánto más está dañando a millones de creyentes que escuchan y comen solamente comida chatarra. Dios les bendiga. Dios bendiga esta palabra. Que Dios edifique la vida de cada uno. Les bendecimos en el nombre del Señor. Que esta palabra pueda edificar sus vidas. Amén y amén.